Tras los resultados de las últimas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, Ciudadanos tiene la llave para determinar algunas de las cuestiones claves de la sanidad madrileña. Hoy repasamos con Daniel Álvarez, diputado y portavoz de Sanidad por Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, la posición del partido respecto a las cuestiones más actuales. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de expresar nuestras ideas en este foro. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid contará en 2016, según los presupuestos presentados por la presidenta, con 7.446 millones, lo que supone un aumento con respecto a 2015 de un 2,1%. ¿Qué le parecen estas cuentas a Ciudadanos? El problema es que esa cifra que nos da la Comunidad de Madrid está tomando como referencia lo presupuestado en 2015. Nosotros tenemos la sospecha de que hay una desviación presupuestaria importante, como ha sucedido en ejercicios anteriores. Todavía no tenemos datos de ejecución presupuestaria, recientemente nos han facilitado los del año 2014, estamos acabando prácticamente el año 2005 y no hay datos de ningún trimestre, ni siquiera del primero. Si la cifra de referencia es el presupuesto, posiblemente no sea un incremento real. Entonces, teniendo en cuenta esta desviación, ¿en qué escenario estaríamos? No se sabe, no se conoce, y cuál sería un poco la postura también de Ciudadanos. ¿Han pedido esa nosotros, tanto Ignacio Aguado en el Pleno y en las intervenciones relacionadas con política presupuestaria general, como nuestra portavoz Susana Solís, o yo mismo en la Comisión de Sanidad, hemos defendido que el punto de partida, sobre todo en aquellos aspectos que están pactados en el acuerdo de investidura, tiene que ser no la presupuestación de 2015, sino la ejecución presupuestaria. Porque si no, el incremento, lo de los 30 millones en atención primaria o en otros aspectos de política social, no está el incremento. Realmente lo que estamos haciendo es aflorar una desviación que existe entre lo presupuestado y lo ejecutado. Tiene que ser un incremento real. O sea, que hasta que haya esa ejecución, digamos, o ese incremento real, no podéis valorar realmente cuál es la situación, ¿no? Claro, yo confío que en los prácticamente 2 meses que quedan para la tramitación de los presupuestos, que en el calendario de actividades de la Asamblea está previsto que se aprueben el miércoles 23 de diciembre, pues como digo, en estos casi 2 meses, que se nos facilite la información para que podamos tomar decisiones consecuentes. No basadas en una mera acto de fe. Porque además uno de los acuerdos de la investidura que condicionó la investidura de la presidenta por parte de Ciudadanos fue ese incremento anual de 30 millones de euros en atención primaria, ¿no? Sí, el presupuesto en atención primaria en el año 2015, sin contar el gasto en receta, que es el montante principal que se dedica a atención primaria, se habla, hay 1.800 millones de atención primaria, eso no es exactamente así, porque hay 1.000 y pico que están relacionados con la receta. Hay en torno a unos 740 millones, y nosotros pretendíamos sobre eso un incremento de 50 millones, que en el pacto de investidura, en una negociación, siempre es un punto de encuentro entre las pretensiones de las dos partes, quedaron en 30 millones acumulativo. Pero nos gustaría también en este aspecto conocer de verdad cuál ha sido el gasto, o cuál va a ser el gasto, porque seguro que una previsión tienen, han transcurrido 10 meses, una previsión de cuál va a ser el gasto en 2015. Y a partir de ahí se sumarían los 30 millones. Importante, entiendo, porque consideráis que atención primaria es un punto esencial, ¿no? Y que no se están destinando hasta ahora los suficientes recursos. Es un punto esencial, una de las líneas de trabajo del Sistema Nacional de Salud y que la Comunidad de Madrid ya incluso la legislatura anterior hizo suya, es la atención al paciente crónico. Y la atención al paciente crónico descansa en buena manera en los recursos de atención primaria. La inversión en atención primaria, prefiero hablar de inversión antes que de gasto, la inversión en atención primaria descontando factura farmacéutica en otras comunidades ronda el 15%. Madrid, los 740 millones representan muy poco más de un 10%. Por tanto, hay una diferencia sustancial. Entendemos que eso no se puede recuperar en un solo ejercicio y por eso nuestro planteamiento de un incremento de 30 millones acumulativo, de manera que a final de la legislatura rondaríamos los entre 850 y 900 millones para atención primaria descontando la factura farmacéutica. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, don José Sánchez Martos, ha reiterado, y desde el momento en que tomó posesión del cargo, su intención de hacer un pacto, digamos, que despolitice en alguna medida la sanidad. ¿Ciudadanos está de acuerdo con este pacto? ¿Estaría dispuesto a seguir con él? ¿Y se han establecido ya algún tipo de conversaciones?
Nosotros estamos de acuerdo que muchas cuestiones relacionadas con la sanidad tenemos que sacarla de la lucha partidista diaria, ¿no? Somos firmes defensores del sistema sanitario público y creo que hay que mandar un mensaje de tranquilidad tanto a los ciudadanos como a los profesionales. Y es importante que las fuerzas políticas no lo conviertan en un campo de batalla. ¿Esto significa que hagamos un pacto global por la sanidad? A lo mejor no es necesario. Lo que estamos haciendo hasta el momento es, en aspectos concretos, llegar a acuerdos transversales, que son inéditos en Madrid. La legislatura anterior fue una legislatura de muchísima confrontación política en el ámbito de la sanidad y hemos llegado a 2 acuerdos, además las 4 fuerzas políticas presentes en la Asamblea, uno relacionado con la gestión de listas de espera, tanto en el cómputo de cómo los pacientes son incluidos en lista de espera, como las medidas que va a adoptar la Consejería para dar salida a esta necesidad de los pacientes, y luego ha habido otro pacto para que el Gobierno de la Comunidad de Madrid elabore antes del 15 de marzo un proyecto de ley de reglamento marco de las estructuras del sistema sanitario público, es decir, cómo se va a distinguir el gobierno y la gestión, cómo se va a dar cabida a la participación de profesionales y pacientes. Y es verdad que es una declaración de intenciones, luego vendrá la discusión parlamentaria para concretar esa ley, pero por lo menos hemos encontrado un punto de acuerdo. Seguro que en lo que resta de legislatura va a haber cuestiones en las que logremos un acuerdo. Yo creo que no es necesario un pacto global. Y creo que es más útil para los pacientes, que al fin y al cabo es para los que estamos trabajando, que lleguemos a acuerdos concretos. En ese sentido, el tema, por ejemplo, de las listas de espera, el consejero ha señalado que se va, ¿no?, a adherir al cómputo global que hay ya en el Sistema Nacional de Salud. ¿Hay algún tiempo para esto, para saber cómo se está desarrollando, cómo se va a desarrollar este sistema para ponerse al mismo nivel en el cómputo de listas de espera? En la redacción final de la PNL creo recordar que damos un plazo de 3 meses que vencía aproximadamente a finales de año. Tanto para adherirse al cómputo, que eso es más inmediato, eso es un tema más de voluntad política, como lo de la transparencia a la hora de facilitar la información. A nosotros nos interesa. Y de hecho en el pacto de investidura hay 4 puntos relacionados con la transparencia y uno específicamente sanitario. Queremos que los datos sobre lista de espera estén accesibles para los ciudadanos en la web, en este caso en el observatorio de resultados. Y esto significa que los pacientes sepan cómo está distribuida la lista de espera por hospitales, por especialidades y por patologías en aquellas que tengan un volumen importante, ¿no? Porque eso, creyendo como creemos en la libre elección, puede ser un elemento que ayude a que los pacientes tomen decisiones de acudir a un centro u otro. Esto precisamente también estaba contemplado en el acuerdo de investidura, un poco que los resultados y los indicadores de la gestión de servicios sanitarios fueran públicos para facilitar esa elección por parte de los madrileños. ¿Con esto de las listas de espera suficiente o todavía hay un recorrido para este punto? No, no es suficiente, es un paso importante, pero nosotros queremos que todos los indicadores de gestión de los servicios públicos, no hablo solamente de sanidad, los servicios públicos, estén disponibles a los ciudadanos. En el caso concreto de la sanidad, debería estar resultados en salud, debería estar todo lo relacionado con la estructura de los centros. Ahora mismo es una incógnita conocer cuál es la plantilla del hospital de al lado. Deberían estar los resultados de listas de espera, tanto de, como digo, quirúrgicas, como de primeras consultas, como de aquellas pruebas diagnósticas que están condicionando todo el proceso de atención a los pacientes. Nuestra idea es que haya la máxima transparencia y, siguiendo un modelo que en España no está tan desarrollado, pero a lo mejor hay otras naciones europeas que lo tienen, y Escocia, por ejemplo, es un referente, ¿no? El Servicio Nacional de Salud en Escocia tiene un nivel de información abierta al público tremendo en la web. Eso es un modelo al que deberíamos ir tendiendo. En tu caso tienes experiencia sobrada en gestión hospitalaria. ¿Es posible esto? ¿Se puede hacer porque siempre se habla de que España está un poco, no tiene, ¿no?, esos sistemas de transparencia, digamos, de indicadores como otros países, como acabas de comentar? Pero la dificultad no es técnica. A estas alturas no es una dificultad técnica, es una dificultad de voluntad política. Voy a poner un ejemplo. Las cuentas, ¿no?, volviendo a lo que comentábamos previamente. No tenemos la ejecución presupuestaria, como digo, ni siquiera del primer trimestre de 2015. Los centros hospitalarios y la atención primaria, en los 3 primeros días del mes siguiente, mandan a la Dirección General de Régimen Económico unos datos de ejecución presupuestaria a mes vencido. Y están, como digo, en los 3 primeros días del mes. Esa información, además, va acompañada de una previsión a final de año. Yo entiendo, y eso lo explicaba el otro día el director general de régimen económico de la Consejería, que luego las cuentas hay que consolidarlas y es Hacienda quien tiene que publicarlas. Pero me sorprende que ese proceso de consolidación de cuentas dure 9 o 10 meses. Es un tema de voluntad, no es un tema ni de recursos humanos ni de dispositivos tecnológicos, en absoluto.
El punto 51 del acuerdo al que llegó Ciudadanos con el Partido Popular para la investidura era el compromiso de redactar y aprobar un plan regional para la innovación en sanidad y la introducción de nuevos medicamentos. ¿En qué estado está ahora mismo este plan? ¿Se ha avanzado algo? Pues no tenemos información por parte de la Consejería. Yo entiendo que la Consejería tenía que priorizar, había muchas tareas que emprender, recuperar la confianza de los profesionales, abordar el tema de las listas de espera, y esta es una cuestión que para ellos no ha sido una prioridad, pero en breve tendremos que plantear, bien en el Pleno, bien en la Comisión de Sanidad, una pregunta para que nos informen. A nosotros nos preocupa mucho que siga habiendo diferencias dentro de la Comunidad de Madrid en el acceso, tanto a los fármacos innovadores como a las nuevas tecnologías diagnósticas. No están bien definidas las referencias, además en las grandes especialidades, hay cartera de servicio desigual. Por poner ejemplos fáciles de entender, especialidades como geriatría no son accesibles de la misma manera a los residentes en la Comunidad de Madrid. Para alguien que reside en la antigua Área 4, próxima al Ramón y Cajal, es mucho más fácil que para alguien que reside próximo al 12 de octubre. Porque no hay en el 12 de octubre un servicio de geriatría. Otras especialidades que no están reconocidas formalmente, pero sí que son áreas que aportan una ventaja y una especialización útil para los pacientes, como las enfermedades infecciosas, están desarrolladas solamente en determinados hospitales. Y lo que queremos nosotros es, tanto la innovación como la cartera de servicios actual, acabar con las diferencias territoriales. Un planteamiento que ha llevado además a Ciudadanos también a nivel nacional, y veíamos además una presentación recientemente de un estudio de la Sociedad Española de Oncología Médica que ponía de manifiesto, en concreto en fármacos oncológicos, estas desigualdades que se producen, ¿no?, entre comunidades autónomas. Sí, hay algún paso que se está dando en Madrid. En la campaña electoral nosotros llevamos en el programa la creación de una comisión de farmacia autonómica. Una comisión de farmacia autonómica entendida no como una barrera más, sino que una vez aprobado un fármaco por la Agencia Europea del Medicamento, fijado el precio por el Ministerio de Sanidad, que se autorizara por parte de esa Comisión de Farmacia Autonómica y fuera de uso inmediato en toda la Comunidad de Madrid. El sistema actual hace que esas decisiones correspondan a las comisiones de farmacia de cada uno de los centros hospitalarios, y hablo de hospitales porque los fármacos innovadores es donde se suelen usar con bastante más frecuencia, y eso lleva a veces a diferencias de meses, de la incorporación al VADEMECUM, a la guía farmacoterapéutica de un hospital u otro. Con una Comisión de Farmacia Autonómica la incorporación sería progresiva y sería independiente del código postal donde reside el paciente. Digo lo del código postal porque es una muy buena frase que emplea siempre GEPAC, el Grupo Español de Pacientes de Cáncer, ¿no? Como el código postal está condicionando a veces el tipo de tratamiento que recibe un paciente, y eso es algo que nosotros no podemos tolerar y vamos a tomar iniciativas en ese sentido. La Consejería ha aceptado, lo dijo públicamente el consejero en su comparecencia a la Comisión de Sanidad, la creación de una comisión de farmacia autonómica. Fue una declaración y ahora hace falta que se pongan a trabajar y que presenten un borrador de comisión, donde nos gustaría a nosotros que estuvieran representadas las asociaciones de pacientes. En el Sistema Nacional de Salud y en Madrid también hay que dar más protagonismo a los pacientes, en la gestión, en la toma de decisiones, y que contribuyan ellos también, ¿por qué no?, a la sostenibilidad del sistema, que estoy seguro que van a hacer todo lo que puedan. Hablando un poco siguiendo con la línea de farmacia también, la Comunidad de Madrid hace unos años, en la anterior legislatura, puso el euro por receta, bueno, que no llegó a imponerse porque hubo un tema del Gobierno central, se retiró. ¿Ciudadanos es partidario de algún tipo de copago farmacéutico más allá del que ya está instaurado? No estamos planteando en eso en absoluto. El euro por receta, además, tenía la dificultad, aparte de que podía ser lesivo para determinadas personas con bajo nivel de renta, tenía la dificultad de la tramitación administrativa, ¿no? Significaba una sobrecarga burocrática para las oficinas de farmacia. Lo que estamos defendiendo nosotros es que haya una cartera básica de prestaciones común en todo el Sistema Nacional de Salud, y si alguna comunidad autónoma, en el ejercicio de su autonomía presupuestaria, decide incrementar la cartera por la vía de la cartera complementaria, ha de financiarlo con impuestos. Es importante que las comunidades autónomas se corresponsabilicen de los servicios que prestan a los ciudadanos. ¿Y esto podría generar alguna desigualdad más entre el territorio nacional? Pero debería ser en aspectos muy concretos. Lo que nos interesa es la cartera complementaria, y cartera complementaria es amplísima. Estamos hablando desde la atención primaria
Perdón, la cartera básica, me corrijo. Cartera básica es amplísima. Estamos hablando desde la atención primaria hasta los tratamientos de cambio de sexo, que están incluidos en la cartera básica del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, es un abanico muy grande el que se está ofreciendo teóricamente de forma igual a todos los ciudadanos en España, pero en la práctica no sucede así. Y en la base de esto está la diferente dotación económica que las comunidades autónomas dedican a la sanidad. Quizás el elemento mejor para comparar es el gasto por persona asegurada. Hay diferencias entre los casi 1.600 euros por vasco año y los escasamente 1.000 por andaluz año. Y eso explica, pues muchas veces, resultado de diferencia en los servicios que se prestan y a veces, desgraciadamente, los resultados en salud. Hablando de los servicios que se prestan, recientemente, por parte del Gobierno central, en el proyecto de presupuestos generales, se obviaba el Fondo de Cohesión. Madrid, además, tiene una situación complicada con Castilla-La Mancha, también por un acuerdo de atención sanitaria. ¿Cómo ve esto, Ciudadanos? El Fondo de Cohesión lo que permitía es que los CESURES, que a nosotros nos parece una magnífica idea, ¿no?, concentrar en centros donde tienen experiencia y tienen medios aquellas enfermedades más complejas o que requieren un grado de especialización muy importante, los CESURES deberían ir con una financiación adicional. No puede ser para un centro que tiene varios CESURES, he tenido el honor de trabajar varios años en Ramón y Cajal, que es un hospital que tiene varios CESURES, que no tuviera una dotación económica adicional, porque representa una sobrecarga para ese centro. El problema es que al no existir esta dotación económica hay determinadas comunidades autónomas que son emisoras de pacientes, que no están enviando pacientes a aquellas comunidades que tienen CESURES donde se podría atender con mejores resultados a esos pacientes. Hay que volver a un mecanismo que permita una compensación entre comunidades autónomas. Las asociaciones de pacientes, tanto la plataforma como la Alianza General, o el Foro, o el GEPAC, todas las asociaciones están preocupadas, o la Federación de Enfermedades Raras, porque eso lo ven como una barrera más que puede atentar contra la equidad. Va a ser más fácil para un paciente de Madrid ser atendido, porque aquí el abanico de CESURES es muy amplio, que para alguien de una comunidad autónoma que carece de esos servicios tan especializados. La penetración del genérico en Madrid es el 42,2%, un crecimiento anual en el último año del 2,4%. ¿Hay que potenciar los genéricos para llegar a la media de la Unión Europea en la comunidad, y qué medidas serían necesarias? Los genéricos son fármacos que ya llevan mucho tiempo en el mercado, que en muchos casos ya han contrastado una eficacia bastante similar a las marcas originales y que han contribuido de manera significativa a la sostenibilidad del sistema. Todas aquellas medidas que sirvan para potenciar el uso de fármacos a un precio más ajustado, es verdad que con las distintas normativas farmacéuticas realmente se han equiparado incluso los precios de los genéricos con las marcas, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es hacer el sistema sanitario sostenible de manera que no haya barreras a la incorporación de fármacos innovadores. Aquellos tratamientos que ya llevan tiempo en el mercado, pues lo lógico es que abaraten su coste y permitan que haya recursos adicionales para fármacos innovadores, que van a salir, sin duda. En la misma línea está también los biosimilares, que son de más reciente aparición. Las sociedades científicas y los pacientes señalan que debe siempre garantizarse la libre prescripción del médico. ¿Cuál es la posición también de Ciudadanos respecto a la introducción de los biosimilares? Los biosimilares van a representar un gran avance también en términos desde el punto de vista de sostenibilidad del sistema. Nosotros estamos encantados de que existan biosimilares, pero es verdad que tanto pacientes como sociedades científicas hacen mucho hincapié que sean fármacos que se utilicen en pacientes de nueva incorporación, ¿no? Que no se cambie un tratamiento. Cuando un enfermo lleva tiempo con un tratamiento biológico, es preferible mantenerlo con él y no pasarlo a un biosimilar. Nosotros compartimos eso, creemos que la vía de la eficiencia económica tiene que ser con la incorporación de nuevos pacientes. Madrid está asumiendo actualmente el coste de los fármacos para la hepatitis C. ¿Pueden presentar esto problemas en las cuentas, como han advertido los consejeros, por ejemplo, de Baleares y Castilla y León? Por la información que yo tengo no está habiendo dificultades y de hecho se están incorporando los pacientes a un ritmo muy razonable, es lo que nos transmiten tanto hepatólogos como infectólogos como asociaciones de pacientes. La Consejería no ha hecho ninguna referencia a las dificultades económicas, además al acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica, la Comunidad de Madrid va a tener unas facilidades financieras a las que no tenía acceso antes.
aparentemente, y estamos a la espera de que profundice en este campo más la consejería, aparentemente no hay dificultades. Desde luego, desde los pacientes y de los profesionales, ninguna. Sí, bueno, lo que se comentaba en las comunidades era de cara a las próximas cuentas, como todavía no había habido esa reunión con el Ministerio de Hacienda para aclarar exactamente en qué medidas iban o cómo se iban a establecer esos de alguna forma, medidas de financiación a través de las comunidades autónomas, pues que podían generar algunas dificultades de cara a las cuentas de los próximos años, incluyendo o no incluyendo esa parte de los presupuestos de financiar, ¿no?, los fármacos de hepatitis C, que es un montante importante para las consejerías y que supuestamente se seguirán aumentando año tras año, ¿no?, con los nuevos fármacos que también vienen en este sentido. Sí, no solamente con los nuevos fármacos, sino que el Plan Nacional de Hepatitis C, la redacción actual, que a nosotros nos parece que es muy importante porque se ha hecho contando con el consenso de los profesionales, contemplaba en torno a 56.000 pacientes. Y distintas estimaciones, porque el problema de la hepatitis C es que es una enfermedad en la que conocemos solamente, están diagnosticados solamente parte de los enfermos, estima que puede haber hasta por encima de 400.000 personas infectadas en España, susceptibles, por tanto, a corto o medio plazo de recibir un tratamiento. Es necesario garantizar la sostenibilidad del sistema, pero también tiene que darse cuenta, tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas, que este es un problema de salud pública que por fin vamos a poder resolver. Existe la posibilidad a medio plazo de erradicar una enfermedad viral, que además es algo inédito en la historia del tratamiento de las enfermedades virales. Y yo creo que eso hay que explicarse bien a los ciudadanos, hay que hacer una negociación importante con las compañías farmacéuticas para compaginar su legítimo interés a obtener beneficios con la resolución de un problema de salud pública. Y sobre todo tiene que haber más transparencia en la información. Ha habido mucha opacidad. Aunque se ha resuelto bien desde el punto de vista sanitario, ha habido mucha opacidad en todo lo que se refiere a la financiación, a los precios a los que se va a abonar el tratamiento. Todo ese tipo de cuestiones no se han explicado bien, en parte por lo que decías, en relación de que no ha habido una reunión del Ministerio de Hacienda y del Consejo de Política Fiscal para aclarar a las comunidades autónomas, que al final van a ser los que van a pagar, de qué modo y manera se va a hacer. Hay políticas de contención del gasto farmacéutico, como pueden ser los precios seleccionados, que quiere desarrollar el Gobierno central en el entorno del Real Decreto de Precios y Financiación, o las subastas de medicamentos en Andalucía. ¿Qué tipo de políticas de contención del gasto farmacéutico implantaría Ciudadanos? Pues siendo coherentes con nuestra línea de equidad y colaboración en el seno del Sistema Nacional de Salud, nos parece mucho mejor estrategia que las subastas lo de ir a compras centralizadas, ¿no?, o acuerdos marcos, como los que ha hecho el Ministerio, a los que se adhieren de forma voluntaria las comunidades autónomas. Que eso, pues al final son economías de escala, se consigue que haya una cartera de productos homogénea en todas las comunidades autónomas y a un precio más razonable, porque la fuerza como compradores en un escalón posterior, y sería la situación ideal, que fuéramos a compras europeas, que fuera un mercado no de 46 millones de consumidores de productos farmacéuticos, sino en torno a 500 millones, que eso va a dar una mucha mayor capacidad de negociación y también va en línea con lo que defendemos nosotros, que esa equidad que queremos que exista dentro de España se extienda al conjunto de la Unión Europea, ¿no?, porque Europa no solo tiene que ser una unión política y económica, sino también una unión social. Volviendo un poco a la asistencia sanitaria, otro de los acuerdos también de Ciudadanos en la investidura fue el tema de paralizar la privatización de los servicios sanitarios en la comunidad. También hubo un tema de una PNL, una proposición no de ley, para revertir en concreto la adjudicación del Hospital de Collado Villalba, que no salió adelante con la abstención bueno, se aprobó, pero tuvo la abstención de Ciudadanos. El debate parece que se ha extendido también al resto del país con los cambios que ha habido en el color político. ¿Cuál sería la posición al respecto de Ciudadanos? Porque podría soportar, digamos, el Sistema Nacional de Salud y en concreto también pues, la Comunidad de Madrid el gasto que supone romper con este tipo de acuerdos que ya están establecidos. Nuestro planteamiento es que la toma de decisiones tiene que estar fundamentada en información fiable. Entonces, cuando se debatió en Madrid la PNL, el Partido Socialista, que era el promotor de la PNL, lo que defendía es que la Comunidad de Madrid iniciara ya las negociaciones, en este caso con el grupo Quirón Salud, para la reversión.
A nosotros nos parecía que eso no era una manera adecuada de hacer las cosas. Queríamos primero que la Comunidad de Madrid hiciera un informe, lo presentara en sede parlamentaria, explicando cuáles serían las consecuencias jurídicas y el impacto económico que tendría para los presupuestos de la Comunidad de Madrid esta reversión. No salió nuestra formulación, nuestra enmienda no salió aprobada, pero sí que vamos a plantear de nuevo la pregunta parlamentaria para que nos diga claramente el señor consejero cuál es el impacto económico que tendría. Efectivamente, si observamos que es una cantidad importante, no vamos a avanzar por ese terreno. Nos parece mucho mejor que la Administración se centre en controlar la actividad de estos centros, en garantizar que se presta en condiciones de equidad, de calidad y de seguridad similar a los centros gestionados públicamente, pero no tomar decisiones que no estén bien fundamentadas y que representen un perjuicio económico. Para nosotros la seguridad jurídica también es un valor, y hay un contrato firmado por 30 años en el momento de la firma, ahora ya 28 y pico, que hay que cumplir y que efectivamente alguien puede exigir una compensación si ese contrato no se cumple. Quiero abundar una cosa más en relación con el Hospital de Villalba. Nosotros fuimos críticos en la PNL con la decisión que tomó la Comunidad de Madrid, en nuestra opinión tardía y no suficientemente justificada, de hacer un hospital en Villalba. Ya se habían abierto los 7 hospitales por el modelo PFI, los otros 3 hospitales concesionados, y se tomó la decisión de hacer un hospital en Villalba, muy próximo al Portahierro, que no estaba al máximo de su capacidad, sobre todo en lo que se refiere a actividad programada en turno de tarde y fines de semana, y cuando estaba también a apenas 15 kilómetros el Hospital del Escorial, que tenía un plan de ampliación. Nos parece que eso no obedece a una planificación y es más una respuesta a una serie de demandas por parte de partidos políticos y de la sociedad de Villalba, pero no una planificación sanitaria global. Los profesionales de enfermería están un poco en pie de guerra, digamos, porque la semana pasada salía ese Real Decreto de prescripción enfermera que no se adecúa a las peticiones que habían hecho por parte de la profesión al Ministerio, y alegan una inseguridad jurídica también en su día a día, ¿no? En su día a día habitual. Ha habido una reunión con los profesionales de enfermería esta semana con Ciudadanos. ¿Qué le han transmitido un poco de alguna forma a la profesión enfermera y cuál es la posición, vuestra posición? Sí, ayer nos reunimos, tanto Ignacio Aguado como yo, con Máximo González Jurado, el presidente del Consejo General de Colegios de Enfermería, y con Víctor Aznar, presidente del SATSE. Ellos nos plantearon sus puntos de vista, nos hicieron un recorrido histórico de cómo ha sido la génesis de este Real Decreto, que es consecuencia de un acuerdo parlamentario y que viene a ser un desarrollo de la Ley 29/2006 de garantías y uso racional del medicamento, y las conclusiones, siguiendo un poco todo el proceso, yo las conclusiones que apuntaría es que es difícil de entender como una normativa que es el resultado de un acuerdo parlamentario unánime, que se ha negociado con todas las instituciones que tienen algo que decir al respecto, que desde el punto de vista jurídico cuenta con todos los informes necesarios y muy significativamente el del Consejo de Estado, cómo hay un enunciado que se dice que se va a aprobar y a última hora, por razones que a mí se me escapan, sale con otro enunciado diferente, que lo modifica sustancialmente. Yo creo que los acuerdos políticos, sobre todo si están tan trabajados, tan consensuados y tan apoyados en informes jurídicos, hay que cumplirlos. Otra cosa que nos preocupa es que esto se plantee en términos de enfrentamiento entre profesionales. El Sistema Nacional de Salud funciona bien porque trabajan de forma coordinada médicos, enfermeras, técnicos y todo el conjunto de profesionales del Sistema Nacional de Salud. Si alguien contribuye a que haya un conflicto entre ellos, está haciendo un flaco favor, tanto al Sistema Nacional de Salud como al final a los pacientes. Y yo creo que eso hay que reconducirlo. La sugerencia que le hacíamos al ministro en unas declaraciones después de la reunión es que se sentara en la mesa, retomara los contactos con todos los agentes implicados y recondujera esto. No, a nadie le interesa una guerra entre las organizaciones colegiales de médicos y enfermeros. De hecho, el Ministerio no ha conseguido contentar ni a unos ni a otros con los acuerdos que se hicieron en Moncloa en 2013. De alguna forma, y trasladado también a Madrid, pero también en el ámbito nacional,
¿cómo se podría solventar este tema aparte de Ciudadanos? Porque las consideraciones de unos y otros, pues bueno, los enfermeros tenían, entre otras cosas, este tema de la prescripción, las especialidades, el desarrollo de las especialidades de enfermeras, los médicos consideraban que había que hacer pues un estudio profundo de cómo se estaban desarrollando todos el tema de las condiciones laborales. La situación es complicada también, ¿no?, en este sentido. Sí, en el ámbito concreto de Comunidad de Madrid, porque al final ese tipo de cuestiones se hacen grandes pactos con el Gobierno central, pero muchos aspectos luego donde se gestionan diariamente es en las comunidades autónomas. Nosotros vamos a defender, hemos presentado una moción una interpelación, porque la secuencia es primero una interpelación y después una interpelación para que el consejero comparezca en el Pleno explicando cuál es la política general de recursos humanos que va a seguir su consejería en esta legislatura. Y nos parece muy importante alguna de las cuestiones que has planteado, ¿no? De forma progresiva hay que ir recuperando una serie de condiciones laborales que los años de la crisis se han ido perdiendo, recalco de forma progresiva, porque es verdad que eso va a tener un impacto económico importante y hay que ser razonables, pero hay una legislatura, hay que ir introduciendo una serie de aspectos que van a mejorar el clima laboral y que a lo mejor no tienen un impacto económico tan significativo, como lo de crear de verdad determinadas categorías profesionales, que ahora mismo existen profesionales que tienen una titulación, como enfermeras especialistas u otras profesiones sanitarias, y sin embargo apenas hay plazas o no hay de esa categoría laboral. Parece ser que hay un compromiso por parte de la Consejería de avanzar en ese sentido. Cuestiones como lo de la prescripción de enfermera, es que yo creo que ese no es un problema real en los centros sanitarios, que los profesionales que están día a día viendo enfermos no tienen dificultad y tienen muy claro el reparto de papeles. Lo importante es que se hagan las cosas con seguridad, con calidad, y eso quiere decir que los profesionales hagan actividades para las que están bien formados y cuentan con el conocimiento y la experiencia requerida. Y eso es otra de las líneas de trabajo en la que vamos a insistir. Yo creo que en Madrid hay mucho que hacer en relación con los profesionales. Hay un elemento que puede parecer menor, pero yo creo que es una pincelada que significaría: nos preocupáis los profesionales, a la consejería, y le hemos insistido al consejero, los trienios. Los trabajadores del Sistema Nacional de Salud, tanto eventuales como interinos, tienen derecho al cobro de trienios, y eso Madrid es, creo recordar, la única comunidad autónoma que no lo está pagando, y obliga a sus profesionales a recurrir a los tribunales de justicia para que se les abone una cantidad a la que tienen derecho. Nosotros queremos que eso se incorpore a la mayor brevedad posible a los presupuestos de los centros hospitalarios y se le abone a cada profesional lo que en justicia le corresponde. Hombre, tendrá un impacto económico, obvio, pero es que ahora mismo está gastándose mucho dinero la Comunidad de Madrid en sentencias. Es que se le condena con muchísima frecuencia. Y con lo que supone todo esto la judicialización de la Efectivamente, sanidad, ¿no? Y lo que genera detención. ¿Qué es eso de que un trabajador, para un derecho que tiene reconocido, tenga que litigar contra su empresa? Pues Dani Álvarez, muchísimas gracias por haber estado en el plató de Nesalud TV. Seguiremos muy de cerca, por supuesto, todas las negociaciones que están en marcha, todo el transcurrir, ¿no?, de la política sanitaria en Madrid. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucía.